Okay. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Cristo. Estamos hablando, ¿verdad? Estas semanas atrás, el comienzo de la iglesia, ¿verdad? Vemos el capítulo 1, que Jesús asciende a los cielos, ¿verdad? También el capítulo 1 se habla de el sucesor de Judas, ¿verdad? Matías. Y el capítulo 2, también allí comienza la iglesia. En el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Pedro, lleno del Espíritu Santo, él empieza a predicar, junto con los apóstoles, comienza pues la iglesia, ¿verdad? Son muchos bautizados, aproximadamente 3,000. Todos reciben la palabra de Dios, todos se arrepienten. Hechos 2:38, Pedro le dice que se arrepientan y se bauticen cada uno de ellos para el perdón de los pecados. Comienza la iglesia. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que la iglesia en Hechos capítulo 2 ya comienza, ¿verdad? En Hechos capítulo 3 vemos la vida de los primeros cristianos, ¿verdad? El compartir, el empezar esa nueva carrera, ¿verdad? Como la oración, como reunirse, como cantos, ¿verdad? Como cantar, alabar a Dios, el partimiento del pan, de conocerse, de tener ese nuevo proyecto en sus manos, que es el comienzo de la iglesia, ¿verdad? Ese es el capítulo 3. El capítulo 4, bueno, comienza alguna persecución, ¿verdad? Los religiosos vemos que querían callar a los apóstoles porque ellos estaban llenos de celos. Recordamos que también lo estudiamos, el capítulo 4, hombres que querían pues callar y que la iglesia no continuara, la iglesia no hacerle un tropiezo a la iglesia para el comienzo. Vemos el capítulo 5, ¿verdad? También Ananías y Zafira. Vemos cómo esta pareja también le miente al Espíritu Santo. Lamentablemente mueren, ¿verdad? Por su mentira, porque quisieron llevarle una heredad que habían vendido, la mitad o una parte de ella nada más. Y comienza todo este escenario de la iglesia, ¿verdad? En quizás algunas dificultades, otros también, vemos también cómo Pedro también lo colocan en la cárcel, ¿verdad? En la parte del capítulo 5 vemos que la iglesia también tenía un gran temor, ¿verdad? Aumentaban cada día más cristianos en ese tiempo, ¿verdad? El capítulo 5 dice que meten a la cárcel y un ángel los saca, ¿verdad? También a los apóstoles, ellos estaban predicando en el templo. Esto también los fariseos y todo este complot también quieren tomar a los apóstoles para que ellos no predicaran más. Entonces la iglesia comienza, ¿verdad? Una persecución quizás también por Satanás. Recordemos que desde el principio Satanás no quiere y todavía está luchando para que la iglesia deje de existir, la iglesia deje de predicar, los hermanos se desanimen. Y todo esto trae pues a colación de que el capítulo 5 dice, versículo 29, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, le dice Pedro a este grupo de fariseos. Entonces, así comienza la iglesia, ¿verdad? Todos estos capítulos, como hemos visto anteriormente, están pues llenos de persecución, llenos de temor de la iglesia, llenos también de gozo, de un nuevo cambio, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, que Pedro le está predicando a todos ellos, le están hablando de Jesús y se están integrando hombres al trabajo de la iglesia. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 6. 7 hombres escogidos para servir. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Estos hombres fueron colocados allí con un propósito. ¿El propósito cuál era? El propósito era de servir, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Servir directamente. Hay algo que quiere detener esta obra de Dios. Quiere detener la salvación. Quiere detener ese perdón de pecados, y ese es Satanás. Hay persecuciones y vemos
todo lo que hemos visto anteriormente. El versículo 1, vamos a ver el versículo 1, ¿verdad? Estos son los hombres que son tomados, ¿verdad? Para ejercer ese trabajo. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Son 7 hombres que los apóstoles escogen para este gran ministerio. Son hombres dedicados a Dios, hombres que conocían de la palabra, hombres que tenían ese temor de Dios, y vamos a ver los acontecimientos y vamos a ver todo el escenario, ¿verdad?, que ellos tienen y por qué a ellos los buscan, por qué escogen a estos hombres, por qué hombres que aparte de los apóstoles, por qué lo están tomando para el trabajo de la iglesia que es tan importante, ¿verdad? Dice el versículo 1. Vamos a ver acá. Ajá. Dice, en aquellos días, ¿verdad? El número de los discípulos hubo murmuración, ¿verdad? Vamos a ver acá. Vamos a ver un momentito que no tengo acá. Ya. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran detenidas en la distribución diaria. Todavía seguimos con problemas, murmuración, ¿verdad? Estaba creciendo la iglesia. ¿Y quiénes son los griegos y quiénes son los hebreos? Los griegos eran hombres, ¿verdad? Eran judíos, pero venían de otra ciudad, de otras partes, ¿verdad? Tenían otro tipo de cultura también. Y los hebreos eran hombres que habían nacido allí mismo en Judea, en Jerusalén. Y estos hombres, lamentablemente, ya de la iglesia, parte de la iglesia, tuvieron diferencias. Obviamente ellos tenían, ¿verdad?, un propósito. Dice que los griegos, las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos. O sea, cada quien tenía su parte, ¿verdad? Eran viudas que eran quizás de formación griega y también viudas de formación hebrea, ¿verdad? Entonces, ellos también se les llamaba elianitas, ¿verdad? Que eran judíos que hablaban griego, ¿verdad? Que venían de otra ciudad y que quizás no hablaban arameo, estos griegos, ¿verdad? No eran de allí, pero estaban en la iglesia, ¿verdad? Eran conocidos pues como cristianos. Ellos ya se habían bautizado, ellos habían creído la palabra de Dios. Los hebreos, como le dije anteriormente, eran nacidos en Jerusalén, hablaban arameo, ¿verdad? Y había una diferencia en culturas, ¿verdad? Los griegos venían quizás los griegos veían a los hebreos tradicionalistas, ¿verdad? Hombres ortodoxos. Entonces, eso muchas veces pasa en la iglesia, ¿verdad? Tipos de culturas, tipos de personalidades también, y por eso también hay esa confrontación, hay esos problemas también, porque cada quien piensa de una forma y, bueno, la iglesia obviamente se tiene que llevar de una sola, pero cada quien tiene su manera de ver las cosas, de vivir las cosas, ¿verdad? Es como nosotros quizás de varios estados, varias regiones, cada quien tiene su forma de trabajar con la iglesia, cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Y cuando se encuentran todos, ¿verdad? Y quizás hay problemas en cuanto al sentido de hacer algo, del trabajo que se está haciendo. Cada persona tiene su forma de pensar diferente. Por eso es que esta parte acá es importante, porque ellos, al ver de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la atribución diaria, había comenzado una murmuración. ¿Qué es murmurar? Es quizás hablar en voz baja, mira, vamos a hablar de aquel, o mira, ¿por qué le dieron más una bolsa de comida a esta hermana? ¿O por qué se la dieron a esta no le dieron mucho? A los griegos a lo mejor estaban pensando también que ellos querían que las viudas de la parte de ellos fueran mejor atendidas y quizá los hebreos también. Entonces, todo esto viene a definir un problema ya en la iglesia. Acuérdense que hay una iglesia que está creciendo, una iglesia aproximadamente
5.000 más 3.000 3.000 más 5.000 que se bautizaron, fueron aproximadamente 8.000 miembros. O sea, es bastante. Y aquí comienza el trabajo de organizar la iglesia. Por eso es que nosotros cuando vamos a la iglesia vemos una organización, unos líderes, alguien que se está ocupando, ¿verdad?, de las cosas de Dios, alguien que se está ocupando de la administración, ¿verdad? Entonces, ellos, obviamente la viuda era muy importante para el pueblo judío. Recordemos a Noemí, ¿verdad? Recordemos a Ruth, ¿verdad? Todas estas mujeres en el Antiguo Testamento, ¿verdad? También, que eran atendidas, ¿verdad? Eran atendidas porque no solamente las viudas, sino también los huérfanos. Las viudas se le da mucha importancia, también en Timoteo se habla de las viudas. Entonces, el problema aquí es que, claro, la iglesia se está comenzando, ¿verdad? Esto vienen con diferentes culturas, los hebreos están allí, tienen problemas, ¿verdad? Y dice, desatendida la distribución diaria. Quizás le estaban dando una bolsa o comida más a unas que a otras, quizás otras tenían más necesidad que esta, y se formaba un problema. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud y a los discípulos y dijeron, no es justo, ¿verdad? No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En primera de Pedro, capítulo 4, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la murmuración. Primera de Pedro, capítulo 4, te lo voy a buscar acá, vayamos allí. Versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración, ¿verdad? Es importante que nosotros dejemos, en ese tiempo, la murmuración, porque estaban murmurando entre sí, ¿verdad? Y es importante esa parte, ¿no? De lo que es la murmuración. Entonces, vemos que también, aparte de que convocaron a la multitud, a los discípulos dijeron que no era justo. No justo no significa que no era para ellos, sino que no era para ese momento lo necesario, de que ellos, con tanto trabajo que tenían de predicar la palabra, ¿verdad?, que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No era justo porque a ellos se le había encomendado una misión. ¿Cuál era la misión? Ir por todo el mundo y predicarle evangelios. Entonces, vemos que ahí se va a encontrar un problema grave, de que o dejamos la palabra de Dios, o dejamos de predicar la palabra de Dios, o simplemente nos tomamos para servir, para atender a las mesas. Y no solamente el atender de las mesas, ¿verdad? Como dice acá, nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, era llevarle quizás comida. El atender a la mesa era organizar, ¿verdad? Era ver la necesidad de cada uno de ellos, era buscar alimento, era administrar, era coordinar, era llevar un registro, ¿verdad? Era quién recibe, quién sale, la logística también, ¿verdad? Clasificar cada cosa y supervisar la necesidad de cada una de ellas. Eso es lo que ellos necesitaban, una persona para esto, para hacer logística, ¿verdad? Si esta hermanita necesitaba algo, si no necesitaba, por lo menos esta semana necesitaba algo para comer o para sus aseos personales. En la administración, cómo se iba a llevar a cabo eso. Las cuentas, todos los ingresos que se estaba llevando también en la iglesia. Estos hombres fueron buscados para ese propósito, ¿verdad? También para llevar lo que era entrada y salida. Se compraba tal cosa y bueno, se iba a distribuir, ¿verdad? Y eso llevaba tiempo. Bueno, tienes que llevárselo a casa de Noemí, o tienes que llevárselo a casa de Ruth por allá, o a casa de Sara, ¿verdad? Llevárselo a la casa. Ella está enferma, no puede venir. Busquemos entonces, me imagino que estos hermanos también buscaban otros hermanitos que le pudieran ayudar para llevar esos alimentos. Entonces,
vemos acá que versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ellos eligen y toman la decisión de buscar. ¿Qué significa buscar? A hermanos que estén de buen testimonio. Hombres, ¿qué significa de buen testimonio? Que sean de buen carácter, que fueran respetados, que fueran de confianza, de buen testimonio, que no fueran murmuradores, hermanos que necesitaban cada día, que salían pues a la calle, que tenían un buen testimonio dentro de toda la iglesia, dentro de los otros, de sus vecinos. Esto era muy importante. Dice que llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sabiduría también para qué? Para ejercer ese gran trabajo. Ese trabajo de qué? De repartir, de ver la necesidad de los huérfanos, de las viudas. Un buen testimonio lleno del Espíritu Santo, que ellos pudieran ver a través de su espíritu, ¿verdad? La necesidad y lo que se había que organizar. Aún es una iglesia que no esté organizada, una iglesia que cada quien, bueno, no se lleve una contabilidad, no se lleve para pagar quizás la luz. Obviamente en ese tiempo no se pagaba la luz, obviamente no se pagaba el agua, pero llevémoslo a este tiempo, ¿verdad? Lo que son los diáconos, son hermanos que se encargan de ese gran trabajo. Y no eran hombres cualquiera, o sea, eran hombres también que iban a ir a la par también con los apóstoles, porque los apóstoles mientras tanto estaban trabajando, estaban llevando, ¿verdad? Llevando la palabra de Dios, orando. Ellos también estaban trabajando, ellos también estaban dando todo lo que ellos, la organización era muy importante. Y dice, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea, ellos iban a encargar de ese gran trabajo, de esa gran obra también, de esa necesidad de los santos, de esa necesidad de las mesas, de esa necesidad de servir, ¿verdad? Porque recuerden que dice el versículo 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El servicio era, ¿quién había servido más que ellos mismos? Jesús. Recuerden cuando Jesús vino y le lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? Servir. Entonces, estos hombres que tomaron, que fueron diáconos, que fueron elegidos por la iglesia, por ellos mismos, fueron hombres que Dios también eran hombres que necesitaban servir, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres con buen testimonio, hombres que llevaran bien su casa también, hombres que hicieran un trabajo excelente para la iglesia. Y todo esto es como empiezo yo, como digo yo, el comienzo de la iglesia, la organización de la iglesia, ¿verdad? Pastores, obviamente los apóstoles, ellos estaban predicando la palabra. Afuera ellos tenían que salir quizás de la ciudad. El domingo se tenían que reunir nuevamente y bueno, vamos a organizar quién predica, quién hace esto, cómo se hace para tomar el pan, el vino. Entonces, estos hombres no solamente era, como dice acá, servir las mesas, sino era todo el trabajo detrás, como dicen, de cámara, de toda esa maquinaria que se está llevando. Lo que nosotros hacemos acá, diariamente. Los hermanitos quizás solamente colocan el código y el número y ya están allí en la pantalla. Pero detrás de todo esto hay una maquinaria. Los que buscamos hermanos a predicar, ¿verdad? Que vengan a predicar, hermanos que sean fieles, de buen testimonio, ¿verdad? De sabiduría, para que también predique acá la iglesia. Los hermanos que van a cantar, los hermanos que van a orar. Y todo esto lleva un trabajo, hermanos. Todo esto lleva una disciplina. Todo esto lleva, es algo que
que nos gusta primeramente a los que estamos sirviendo al Señor. Es un servicio para ustedes. Es un trabajo que estamos haciendo para el beneficio de la palabra de Dios, para el beneficio de muchos de ustedes en sus hogares. Cuánto se ha trabajado, cuánto se ha dicho, ¿verdad? Acá también el trabajo de las familias. Anoche vimos a nuestro hermano Juan Mesa, lo importante que es la familia. Hemos oído aquí tantos hermanos de varios países, tenemos la oportunidad de pagar este servicio de Zoom. Entonces, todo este trabajo es para qué? Para que la iglesia se mantenga, la iglesia crezca en sabiduría, la iglesia sea una iglesia activa, ¿verdad? Que los hermanos puedan, oye, voy a meterme hoy, voy a oír de la palabra de Dios, porque no somos nosotros. Es Dios a través de nosotros que somos sus instrumentos, igual que los apóstoles. Ellos eran instrumentos de Dios para llevar la palabra de Dios, para servir en la palabra de Dios. Entonces, todo esto que nosotros estamos haciendo era lo mismo que hacían ellos. El trabajo arduo. Anoche, uno de los diáconos también de la iglesia dio el informe, ¿verdad? Que se lleva cada informe de la ofrenda, de lo que sale, de lo que entra, a quién hermano se ayudó, qué es lo que se está pagando. Todo esto, hermanos, es un trabajo muy fuerte. Entonces necesitamos hombres y vamos a necesitar también evangelistas más adelante y personas que se encarguen. Y por eso es que se debe elegir de esta forma, orar primeramente. Ellos no creen que ellos, bueno, vayan a buscar, y ellos dijeron, bueno, tú y por allá el otro, y Nicolás, y no. Ellos oraron primero. Ellos tuvieron tiempo para organizarse, ¿verdad? Para la oración, para pedirle a Dios que le diera sabiduría para escoger a estos hombres, porque estos hombres iban a hacer un gran trabajo. Imagínense los hombres quienes eran. Esteban. Hemos oído de Esteban. ¿Quién fue Esteban? ¿Quién fue Felipe? Felipe es uno de los que le dicen el predicador, le dicen el evangelista. No se conoce mucho de Prócoro, ni Canor, ni Timón, ni Pármenas, ni Nicolás. Pero estos dos hombres, imagínense el trabajo que tenía Esteban y Felipe. La próxima semana vamos a estudiar de Esteban y más adelante vamos a estudiar también de Felipe. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y dónde comenzaron? Y fue allí, en este momento fue que comenzaron a trabajar, ¿verdad? Por eso es que nosotros debemos aprender en la iglesia que si nos ponen nosotros a arreglar las sillas, vamos a hacerlo con amor, con el servicio para Dios. Si nos dicen, hermano, tienen que limpiarle el local, nosotros cuando nos reuníamos presencialmente allá en Pilanquí, en la iglesia, cada domingo se tomaba una familia o varias familias para limpieza de la iglesia. Y yo no me imagino a las familias yendo, oye, qué fastidio, tengo que ir. O sea, yo pienso que era emocionante, o sea, era un servicio para Dios, arreglar la silla, ponerla en orden, limpiarlo. Inclusive el hermano Henry hizo las líneas para colocar las sillas en orden. Se llevaba un servicio también de audiovisuales, la pantalla, ¿verdad? Las cornetas, lo que le llaman acá los... no recuerdo cómo se llama aquí la corneta, ¿no? Sale la voz, ¿verdad? Todo eso, el plan también del trabajo de los niños, la planificación de la iglesia, lo que van a predicar, lo que van a... los diáconos se encargan también del mes, lo que van a predicar cada domingo, lo que van a dirigir la palabra de Dios, lo que van a estar en la Santa Cena. Entonces, eso es un trabajo muy arduo, un trabajo que se necesita tiempo. Y los diáconos están trabajando a tiempo completo. En la iglesia de Pilanquí, aquí en Ibarra, el único que está trabajando a tiempo completo soy yo. Los demás tienen su trabajo secular y están trabajando allí diariamente por cada uno de ustedes, por cada uno. Y eso fue lo que ellos también hicieron. Buscaron hombres y hay que continuar. La iglesia tiene que seguir creciendo, la iglesia tiene que seguir fortaleciéndose. Y esto es importante
saber por qué, de dónde venimos, por qué el trabajo, quiénes son los diáconos, quiénes son los evangelistas, por qué se le dicen diáconos, por qué se le llama evangelistas, por qué se le llaman pastores. Y todo esto está organizado en Timoteo, en Tito, habla de lo que es los diáconos, lo que es el ser pastor, ¿verdad? Los ancianos de la iglesia. Hombres también que se preparan también a predicar la palabra, que tienen la responsabilidad de llevar la iglesia, de mantener a los hermanos, ¿verdad? Si un hermano se enferma, llamarlos, orar por ellos. Entonces, es todo este trabajo, hermanos, que se hace en la iglesia, que estamos haciendo en la iglesia. Por eso es que cuando nos vemos allí, aquí en la pantallita dice 35, a veces hay 24 y nos pone, bueno, yo me siento triste a veces. Cuando veo, hermano, cuando veo allí participantes de 25, wow, ¿por qué no podemos ser 30, 40? ¿Verdad? Porque es tan fácil meterse, oír la palabra. Si estás haciendo, lo puedes colocar allá y puedes hacer tu cena, ¿verdad? O estás haciendo algo y estás pendiente de la palabra, pero es importante oír la palabra. Es importante que nosotros, la palabra llegue a nuestros hogares, porque la palabra no va vacía. La palabra algo, hermanos, tiene que dejarle. Esta noche a usted algo le tiene que dejar esta enseñanza. Oye, yo quiero ser como quizás como Nicolás, quiero ser como Felipe, ¿verdad? Quiero ser como alguno de ellos en el trabajo de la iglesia, quiero colaborar. Si se van a abrir nuevos campos también de trabajo, y también esto lo vamos a ver, ¿no? Que en medio de un problema hay ¿cómo se dice yo? Oportunidad. En este problema que hubo de murmuración y que, mira, las mesas, hay una oportunidad de buscar hombres. Ellos vieron la oportunidad, los apóstoles, de buscar en el problema que había, la oportunidad de buscar hombres para trabajar en la iglesia. Ellos no dijeron, bueno, no van a quitar el puesto. O mira, seguramente Nicolás o alguno de ellos me van a quitar el puesto de apóstol. No. Ellos al contrario estaban felices de que pudiera haber una ayuda en la iglesia. Y la oportunidad la tenemos que ver en medio de los problemas, hermanos. Vemos que ya tenemos un año y unos meses, un año y un mes creo, de pandemia. Un gran problema, ¿verdad? No podemos salir, pero veamos la oportunidad que tenemos de colocarnos a través de Zoom a ver la oportunidad de aprender de la palabra. Aquí hay hermanos de Venezuela, hay hermanos de Colombia, hermanos de muchas partes del mundo. Se está predicando a través de Facebook. Entonces, vemos en los problemas una oportunidad de que la palabra sea expandida. También en nuestros hogares, ¿verdad? El problema ahorita de la pandemia, bueno, voy a tener la oportunidad de pasar más tiempo con mis hijos, de predicarles a ellos, de estar con ellos, de pasar tiempo de calidad con mis hijos, en medio de un problema afuera. Nos da miedo llevar a nuestra familia afuera al parque, bueno, vamos a hacer algo en la casa. Entonces, vemos una oportunidad en medio de un problema. Ellos lo que vieron fue esto. En este grave problema de murmuración, de que quizás la iglesia también, acuérdense que Satanás lo que quiere es dividir la iglesia. En momentos de la murmuración, ¿qué es? O cuando un hermano va y visita a otro, quizás también como leímos anteriormente, hermano, vemos visita, entonces, uy, usted no vio cómo la hermanita está vestida, o el domingo cómo la hermana esto, entonces empiezan a murmurar, ¿verdad? Y Satanás entra allí a dividir, a querer dividir la iglesia. Entonces, por eso es que Pedro dice que no dejemos la murmuración cuando nos visitemos. Por este mismo problema, porque había murmuración de los griegos y los hebreos. Esto era un grave problema. Si no lo vemos de esta forma,
Los griegos y los hebreos pudieron dividirse y dividir la iglesia allí. Porque era murmuración, era pecado allí. ¿Y qué vieron los apóstoles? Una oportunidad de poner a hombres al servicio de Dios en medio de un problema. ¿Y qué trajo esto? Imagínense lo que trajo. Esteban, un hombre que predicó, un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, que fue apedreado más adelante, lo vamos a ver. Felipe, un hombre que predicó al eunuco, ¿verdad? Al etíope, que lo bautizó. Luego un hombre que estaba en su casa y Pablo se quedó con él después de un viaje. Hombres de Dios enteramente preparados para toda esa buena obra que hicieron. Entonces nosotros tenemos la oportunidad ahorita de este tiempo de prepararnos para ir a trabajar para Dios. De que usted en su casa, usted pueda pensar, bueno, yo quisiera trabajar para la iglesia. Me gustaría más adelante ser un predicador. Me gustaría ser un evangelista, ¿verdad? Como hermano Henry. Me gustaría ser un anciano como hermano José. Me gustaría ser un diácono como hermano Fonseca, hermano Polo, ¿verdad? Bueno, con Elvis no, porque Elvis es muy feo, pero no importa, como yo. Hombres que estén allí. Entonces, esta es una oportunidad para decir, mira, yo quiero servir. Yo quiero ir a también estar allí en las noches, a empezar a orar. ¿Cuántos hermanitos vimos lo que no teníamos? Quizá lo hubiésemos seguido en la iglesia en Pilanquí, no vemos el potencial de varios hermanos que están acá, que están predicando, que se están preparando, que están orando, que tienen buena voz. Entonces, hemos descubierto talentos acá. ¿Pero por qué? Por un problema, la pandemia. Hemos visto talentos en la iglesia que estoy seguro que más adelante van a ser hombres de púlpito predicando, evangelistas en la calle bautizando, a los mismos jóvenes. ¿Ah? Estuve sorprendido y me quedo todo el tiempo sorprendido de los niños, cómo están orando, cómo están llevando la clase de niños, cómo oran, cómo cantan. El hermanito, el hijo, Jason, el hijo del hermano Manala. Yo lo veo, yo tengo visión en él y estoy orando por él para que sea un gran predicador de la iglesia. Y dentro de unos años verlo allí, trabajando, convirtiendo a la gente, enseñando la palabra, o si no, trabajando como diácono, ayudando en la administración de la iglesia. Y muchos años más adelante puedo verlo como anciano de la iglesia. Entonces, esa visión debemos tenerla nosotros con nuestros hijos, de que ellos sigan y nosotros ser ejemplo para ellos también. Cómo oran, cómo cantan, cómo se desenvuelven ya. Y eso le va a ayudar también a ellos para más adelante en la universidad. Cuando ellos se paren a exponer, oye, mira cómo expone Jason, cómo expone Matías, Martín, porque ya le han quitado ese miedo. Entonces, son oportunidades que nosotros estamos teniendo ahorita para esto, para trabajar en la iglesia. Entonces, esto es importantísimo, hermanos. Esto uno lo ve, bueno, eran hombres, 7 hombres que fueron, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de ese trabajo arduo de ellos? ¿Verdad? Dice, versículo 5 dice, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver quién es Esteban. A Felipe, otro hombre importante en la iglesia, en el trabajo de la iglesia. Este fue el primer acontecimiento o la primera prueba de ellos para trabajar con la iglesia. Empezar a servir, ser diáconos allí, a estar pendientes de las viudas, de las cosas de la iglesia. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, Pármenas y a Nicolás el prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos.
Ellos oraron por ellos y le pusieron la mano para que ellos también tuvieran esa oportunidad de servir a Dios, la oportunidad de ese trabajo. Y versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos y se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Sacerdote, ¿quién es un hombre? Hombre judío, hombre fuerte de carácter, de tener esa palabra fuerte en ellos, pero aún así creían y se convertían. ¿Por qué? Por el testimonio de estos hermanos, por el trabajo de estos hermanos. Imaginémonos que ellos no hubiesen trabajado, que Pedro y todos los apóstoles allí hubiesen dicho, no, mira, si nos quitan el trabajo y, oye, mira, Felipe está trabajando, está predicando mejor, mira, Felipe está sirviendo, mira, Felipe lo quieren más en la iglesia. Oye, Felipe está haciendo esto y yo no lo estoy haciendo. Y mira, Felipe está por allá, se está metiendo con los niños. Y Felipe, o sea, imagínense la división que iba a ser. Entonces, ellos lo que hicieron fue unirse en la unidad, en cada quien, como dice, como el cuerpo, hermano. La mano no puede estar celosa del ojo o la nariz de la boca. Cada quien tiene su función. Para yo hablar, para yo respirar, para yo ver, para yo oír. Y eso conforma la unidad de mi cuerpo. Así es mismo en la iglesia. Ellos conformaron la unidad de la iglesia en ese momento. Felipe, Esteban, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y a Nicolás y muchos más que detrás de ellos también vinieron. Porque ellos fueron hombres de sabiduría. ¿Para qué? También para, no solamente ellos iban a encargar todo el trabajo, sino que ellos iban también a delegar trabajo a otros. Me imagino que Esteban buscó unos 7 ahí también para predicarle, para disipularlo y ayudarle a ellos a que también por allá hicieran otras cosas. Felipe se fue con otros 7 más, unos 10 más, ¿verdad? Esos 10 más tomaron 20 más para seguir también y sucesivamente. Ellos se encargaban de darle todo lo que estaban trabajando quizás a uno por uno y después ellos a Esteban. Esteban quizás le iba a dar también el trabajo a los apóstoles. Mira, tengo por allá a 4 que están trabajando bien, están sirviendo, fueron a casa de Sara, otros fueron a casa de Noemí, ¿verdad? Y están trabajando y están haciendo la obra. Y eso es el trabajo. O sea, que si yo no doy la clase de niños, yo no, si no es la clase de niños, yo no voy a trabajar en la iglesia. Bueno, no hay oportunidad para clase de niños, bueno, empieza a limpiar las mesas. O empieza a agarrar un teléfono y llama a la hermanita, hermanita, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Cómo está su salud? ¿Verdad? Y cada quien va haciendo una obra en la iglesia. A pesar de que no es diácono o no sea evangelista, porque ese trabajo lo está viendo Dios. Yo no estoy colocando, mira, véanme, yo tengo 5 estudios y voy a bautizar esta semana 2, no. Creyeron, se bautizaron, bueno, para la gloria de Dios, hay que después disipularlos para que ellos también sigan trabajando en la iglesia y puedan crecer espiritualmente, cuidarlos, su vida espiritual desde que comienzan. Entonces, todo esto, ¿verdad? Ha sido un trabajo arduo, ¿verdad? Y para terminar, vamos a ver Esteban, lo que era Esteban, dice el versículo 8, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por qué? Porque lo tomaron, le dieron la oportunidad de trabajo y él lo hizo. Necesitamos, hermanos, gente que quiera seguir trabajando en la iglesia. Necesitamos hombres y mujeres que quieran estar la semana que viene quizás dando clases de damas, ¿verdad? Estudio de damas. Muchas hermanas. Mi esposa me ha contado que muchas hermanas no estaban predicando y ya pueden dar una predicación, ya oran, ya cantan. Entonces el trabajo se está haciendo. Pero hay que tener la disposición de que yo, mira, si hay que limpiar la mesa, yo soy el primero. ¿A dónde está la mano mía? Aquí. Aquí. Yo soy el primero. Entonces se me va la mano ahí.
Hay que limpiar el local, mira, yo voy y lo limpio. Hay que llevarle comida a un hermano, bueno, yo voy, ¿verdad? Con esa disposición a los varones. Y si hay más adelante una oportunidad de esa Isabelita, bueno, yo oro también, Señor, yo quiero servirte, yo quiero trabajar en la iglesia, yo quiero estar ahí también, ¿verdad? Y trabajar en cuanto a eso, tener un buen testimonio, ¿verdad? Que Dios nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Es importantísimo el testimonio en cada uno de nosotros. Entonces se va trabajando en eso y más adelante, amor, hay la oportunidad, pues hay una vacante para un evangelista. Bueno, vamos a llamar a 3, 4 y oramos a ver quién está listo para ser evangelista en la iglesia. Hay una oportunidad para ser un diácono. Bueno, vamos a buscar 3 o 4. Hay una oportunidad, una hermanita que se encargue de las damas también. Hay una oportunidad de trabajar con los jóvenes. Bueno, yo me voy a preparar para trabajar con los jóvenes. Y así hicieron ellos. Después que le pusieron las manos, ellos, ¿qué dice? Lleno de gracia y de poder, hacían grandes prodigios y señales y siguieron trabajando para que la iglesia fuera trabajando, creciendo. Y dice que la iglesia crecía en gran manera. Pero es la disposición de cada uno de ustedes, hermanitos. Disponerse a hacer el trabajo de la obra de Dios, de trabajar en la iglesia. Y si no es aquí, si Dios lo envía a otro lugar, bueno, llevar ese testimonio también acá. Bueno, yo trabajé en Pilanquí y ahora voy a trabajar. Qué hermoso es que la iglesia de Pilanquí envíe hombres misioneros a otros lugares también, a que trabajen en la obra. El año antepasado tuve la oportunidad de ir a San Lorenzo. Nos fuimos más por lo de la pandemia, pero allá se estaba haciendo un buen trabajo. Todavía se está haciendo. Entonces, ese es el trabajo de los diáconos, ese es el trabajo que comenzó la iglesia y que es muy importante que nosotros continuemos ese trabajo. Si yo no estoy, si el hermano Henry no está, no importa. O sea, yo voy a estar y yo voy a trabajar. Porque el trabajo no es para la honra mía, para vanagloriarme. El trabajo es para la gloria y honra de Dios. Entre más prediquemos, más estemos acá conectados, más aprendemos. Bueno, mis hermanitos, que el Señor les bendiga. Espero que les haya gustado este tema. La próxima semana vamos a seguir hablando de Esteban entonces, ¿ok? ¿Quién fue Esteban? Que el Señor les bendiga.